Buenas noches, mi nombre es Harold Andrés Caviedes Fandiño, pertenezco al grupo 11 de estructura molecular. En este caso les voy a explicar la posttarea. En el foro yo escogí el sulfuro de estaño, donde su nomenclatura sistemática es monosulfuro de estaño. En su nomenclatura stock es sulfuro de estaño 2, la nomenclatura tradicional sulfuro estañoso y el tipo compuesto son sales neutrales. Entonces, también podemos decir que es un compuesto químico de estaño y azufre. Es ampliamente citado a la literatura de patentes como un material de fricción. La reacción entre el estaño y el azufre es extremadamente rápida y altamente exotérmica. Las absorciones de azufre en el estaño pueden conducir a la formación de dióxidos de azufre. Los parámetros constitutivos del modelo se pueden estimar mediante pruebas calorimétricas baratas. Varias reservas en el cambio de la relación estequiométrica de los materiales de partida. También decimos que el azufre son 16 protones, son 16 electrones, 16 neutrones, masa atómica 32,65, número atómico es 16 y sus electrones de valencia son 6. En el estaño la estructura atómica es 50 protones, 50 electrones, 69 neutrones, tiene una masa atómica de 118,71, un número atómico de 50 y electrones de valencia tiene 4. En la estructura de Lewis, el sulfuro de estaño, decimos que el estaño tiene, bueno, primero que todo, esa estructura se une por un enlace doble, como lo observamos acá, donde el estaño tiene 2 electrones de valencia y el sulfuro y el azufre tiene 4 electrones de valencia. También decimos que su compuesto es SNS, total de pares electrones 4, número de pares enlazantes 1, número de pares libres 1, y en la gráfica de distribución de pares de electrones, toda molécula biatómica es lineal, como lo observamos acá en la gráfica. Aparte de eso, también decimos que geométrica y molecular el tipo de enlace es lineal, como lo observamos aquí también. El sulfuro de estaño es superconductor. Se comporta como tales a bajas temperaturas cercanas al cero absoluto. También decimos que a temperaturas superiores a una temperatura crítica, el material se comportará a un conductor metálico convencional o incluso a un aislante. Tan pronto como la temperatura decrece por debajo de la temperatura, la resistibilidad disminuye a cero y la corriente eléctrica fluye sin resistencia. También podemos decir que la resistibilidad eléctrica es cero. Esto significa que la corriente eléctrica de un anillo superconductor continuará independientemente hasta que se aplique una fuerza opuesta. También decimos que el campo magnético dentro del material es cero. Cuando se aplica un campo magnético al material influye corriente en su parte más externa, en su superficie, induciendo al campo magnético exactamente opuesto al campo aplicado. Otra cosa que debemos saber es que el sulfuro estañoso es una masa cristalina de color gris de plomo si se ha obtenido por fusión, o es un polvo amorfo pardo negruzco cuando se ha obtenido por precipitación. El sulfuro estáñico se presenta formando escamas pertenecientes al sistema hexagonal, cuyo color es amarillo de oro brillante y densidad de 4,5. Fórmula química es SNS4. La insoluble es insoluble en el agua y por la acción del calor se vuelve pardo, cada vez más oscura, recobrando después el color primitivo. Pero si la temperatura ha sido excesiva,
se descompone dando sulfuro estañoso y azufre. Por último, entre las aplicaciones más comunes del sulfato estañoso se encuentra industria de anosidados para el coloreamiento eléctrico del aluminio anoxidado, industria electrodepósito para para el tratamiento de la superficie del metal en baños de electrodepósito de estaño, industria química para la producción de químicos de estaño y galvanoplastia para el tratamiento de superficies metálicas en baños ácidos de estaño. Estas son las diapositivas que voy a explicar. Entonces, espero les haya quedado muy claro todo. Que tengan excelente noche. Bueno, mi nombre es Julián Andrés Pérez Pulido, pertenezco al curso de estructura molecular y a continuación les voy a presentar el trabajo de posttarea. Lo primero que les voy a explicar es la estructura atómica, la estructura de Lewis, distribución de pares de electrones, el comportamiento del compuesto, aplicaciones en la industria, las propiedades fisioquímicas, conclusiones y bibliografía. El compuesto, la molécula que les voy a explicar es el sulfuro de bismuto. Decimos que el bismuto tiene 83 protones, 83 electrones y 126 neutrones. Su número atómico es el 83 y tiene 5 electrones de valencia. El azufre tiene 16 protones, 16 neutrones. Su número atómico es el 16 y tiene 6 electrones de valencia. En la estructura de Lewis, pues el, el bismuto tiene 2 y el sulfuro, pues tenemos que tiene 3. Eh, Tenemos que el sulfuro de bismuto tiene 14 pares de electrones en total, 6 pares enlazantes, 8 pares libres. Su gráfica de distribución pues que son dos dobles y dos enlaces dobles y dos enlaces sencillos. La geometría molecular, pues decimos que es angular, covalente, polar. El comportamiento del compuesto, decimos que es semiconductor, que permite una conversión de energía, una alta conversión de energía. Se usa pues en dispositivos electrónicos, dispositivos termoeléctricos y dispositivos solares. También puede ser superconductor cuando está a bajas temperaturas, aproximadamente a menos 265 grados centígrados. Y es resistente a los momentos magnéticos. Sus propiedades y uso en la industria, se utiliza como mena para extraer bismuto. Se utiliza también la fabricación de dispositivos termoeléctricos como sensores de temperatura. Se utiliza en la fabricación de optoelectrónicos como sensores de luz. Se utiliza para producir otros compuestos de bismuto como óxido de bismuto. Y es uno de los pocos metales que se expande al solidificarse. Tenemos las propiedades fisioquímicas, su fórmula química, pues la clase sulfuros, etimología derivado del nombre del metal bismuto, la cristalografía, sistema y clase, pues rómbico, grupo espacial PBNM y las líneas de DRX intensidades, tenemos que es también de color gris de acero claro, eh, su brillo es metálico, tiene una dureza de 2, la densidad es 6.7 gramos sobre centímetros cúbicos, contiene el 81.2% de bismuto, se disuelve el ácido nítrico en caliente. eh, Su forma de presentarse pues es una especie de mineral.
Presenta un hábito cristalino muy semejante al denominado en las formas osiculares o tubulares. El génesis, pues la bismuta es un mineral accesorio de mineralizaciones neumatolo- neumatolíticas, yacimientos de estaño. Eh, los principales yacimientos pues se encuentran en España. Como conclusiones tenemos que es un semiconductor utilizado para fabricar componentes fotovoltaicos, termoeléctricos y optoelectrónicos. Presenta superconductividad a bajas temperaturas, a menos 235 grados, insoluble al agua, se encuentra pues en la naturaleza como un mineral de color plateado y se utiliza principalmente como mena para obtener bismuto. Y tenemos la bibliografía pues la encontramos en el recurso del curso. Muchas gracias por su atención y espero haya sido claro. Buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Casallas, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, matriculado en el CEAT José Acevedo Gómez de la ciudad de Bogotá. En el día de hoy voy a realizar la presentación de la posttarea de la materia estructura molecular del grupo 11. Esta actividad comprende las unidades 1, 2 y 3. Para el desarrollo de esta actividad elegí el estudiante número 5, que corresponde al compuesto Si3N4 de nombre nitruro de silicio. Como presentación al compuesto, puedo compartirles que es un compuesto químico de silicio y nitrógeno. Es un sólido blanco de punto de fusión alto que es relativamente inerte químicamente. Eh, Tiene como característica ser una cerámica muy dura, un poco más dura que el acero, y más adelante pues vamos a ver sus usos en la industria y sus características principales. Como primer punto les presento la estructura atómica del compuesto. Como les decía antes, es un compuesto de silicio y nitrógeno. Entonces en la parte del silicio vemos que tiene 14 protones, 14 electrones, 14 neutrones, de masa atómica 28.085, número atómico 14, electrones de valencia 4. Por el lado del nitrógeno vemos que tiene 7 protones, 7 electrones, 7 neutrones, masa atómica 14.0067, número atómico 7, electrones de valencia 7. Otro dato importante es la estructura de Lewis. La estructura de Lewis, también llamada diagrama de valencia, es una representación sencilla de la conectividad de los átomos en las moléculas, así como de la posición de los electrones enlazantes y no enlazantes. Pues para este caso vemos la estructura de Lewis del nitruro de silicio. El siguiente punto es una segunda tabla donde vamos a mostrar pues el elemento LSI3N4, número total de pares de electrones 3, número de pares enlazantes 3, número de pares libres 2, la gráfica de distribución, la estructura de Lewis. Geometría molecular vemos que es un tetraedro y un tipo de enlace es enlace iónico. En el siguiente punto vamos a mencionar la característica del nitruro de silicio. Tiene características de semiconductor. Un semiconductor es un conjunto de teorías y modelos que explican el comportamiento de los semiconductores bajo diversas condiciones. Sus propiedades eléctricas de un material semiconductor vienen determinadas por su estructura atómica. Un semiconductor es un material compuesto o integrado por propiedades aislantes o conductores. Una de las propiedades más importantes de los semiconductores es la cantidad de portadores como función de la temperatura. Constituyen materiales sólidos en la fabricación de dispositivos electrónicos. Por otra parte, dependiendo de la relación entre la cantidad de portadores en cada banda, los podemos clasificar. Los elementos más usados son el silicio, el germanio, el selenio,
además de compuestos como arsenurio de galio, el telurio de plomo y el celurio de zinc. En el caso del nitruro de silicio, como les dije anteriormente, es un compuesto cerámico que tiene propiedades semiconductores, ya que puede funcionar como aislante o como conductor. Digamos que en la parte de la electrónica se utiliza mucho como aislante por sus propiedades rígidas, y, pero también puede funcionar como conductor. Otra parte importante también de este compuesto es su uso en la industria. Es utilizado para los componentes de motores de última tecnología, diésel y turbinas de gas. La gama de piezas de cerámica potencialmente útiles incluye componentes estructurales estáticos y los dinámicos, tales como rotores del turbo, rotores de turbina del generador de gas, válvulas, guías de la válvula, asientos de válvula, componentes de pistón. Como les decía anteriormente, su principal característica es que es un compuesto rígido, es un poco más rígido que el acero. Digamos, en la parte de la medicina se utiliza como alternativa al acero por su durabilidad. Se utiliza mucho, como lo vemos en la parte de la mecánica, para piezas mecánicas. Se está estudiando sus usos para motores cerámicos de alto rendimiento. Es un componente que nos da la característica de ser duradero. Y en la parte de la electrónica se utiliza mayormente como aislante en piezas en circuito integrados y en piezas que necesitan estar expuestas a altas temperaturas. Él también puede tener propiedades de conductor, pero mayormente en la electrónica se utiliza como aislante, debido a que es muy resistente a las altas temperaturas y que tiene comportamientos cerámicos que pueden funcionar como aislantes. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.